Esto es Libro Negro. Acompáñanos a un fascinante viaje a través de las historias más épicas de la Biblia, descubriendo cómo estos relatos antiguos pueden iluminar y transformar nuestra vida cotidiana. Exploraremos juntos cómo estas historias, a pesar de su antigüedad, siguen siendo sorprendentemente actuales y relevantes para el mundo de hoy. Hola, queridos amigos. Una vez más sean bienvenidos a otro episodio de nuestro programa. Y hoy vamos a hablar de un tema que cambió la historia de la humanidad. Un tema triste, un tema doloroso. La caída del ser humano y sus consecuencias. Y estoy en compañía de mi amado esposo, Johan. Y como siempre, quiero empezar con una pregunta para ti. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería el mundo si Adán y Eva no hubieran pecado? Es muy interesante. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes junto a mi esposa estudiando este libro negro. Y hoy vamos a estudiar el tercer capítulo, el cuarto capítulo, pasaremos muy rápido por el quinto y aterrizaremos en el sexto capítulo del libro de Génesis, que como estudiamos en la clase anterior, su nombre en hebreo es Bereshit. Nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si Adán y Eva no hubiesen pecado? Y es una pregunta que ha desatado mucha filosofía. Se han llegado a muchas conclusiones, a muchas planteaciones, pero lastimosamente hasta este momento no sabremos cómo sería el mundo. O bueno, a ciencia cierta, quizás en algún momento cuando estemos en el cielo, Dios nos revelará cómo sería. Pero lo que sí tenemos seguro es que sería completamente diferente. No habría sufrimiento, ni enfermedades, ni muerte. Génesis 3 nos muestra cómo la desobediencia trajo el pecado a un mundo, como lo estudiamos en el programa anterior, perfecto. Y a pesar de todo, de que el pecado entró, Dios tenía ya un plan antes de redención. Un plan que hoy en día se está ejecutando para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Eso es maravilloso. Nosotros tenemos un Dios que tenía su plan A, su plan B, porque desde un principio Él dijo, yo quiero y amo esta creación. No solo, o sea, eso es algo muy limitado. Él no solo ama esta creación, sino toda su creación. O sea, nosotros somos especiales y Dios ama todo. Todo lo que Él creó de la nada, como lo estudiamos anterior, todo Él lo ama porque toda su esencia es amor. Así es. Y es que en este episodio eso es lo que vamos a explorar para ver cómo el pecado afectó a la humanidad y como tú decías, el plan de redención que Dios tiene desde un principio para nosotros porque su amor es tan grande y para nosotros es tan difícil entenderlo, pero cuando nosotros vemos, o sea, el capítulo anterior fue maravilloso, armonía, felicidad. Terminó con una boda. Perfección. Estos 3 capítulos ya veremos que no terminan con una boda. Estudiaremos las consecuencias del pecado. Antes de entrar al plan de redención, estudiaremos todo lo que perdimos por causa de Satanás. Porque hay que echarle la culpa a él. Aquí alguien tiene que pagar el plato roto y lo va a pagar él. y también nuestros queridos oyentes. No se queden, es que yo ya he escuchado esa historia muchas veces. No, vamos a ver cómo esto está relacionado con nosotros. Exacto, porque la Biblia, debo decirle que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central es nuestra redención y cómo nos afectó este catastrófico acontecimiento. Empecemos pues. En Génesis capítulo 3 vemos cómo la serpiente engañó a Eva diciéndole, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás sembró duda y engañó para hacerle desobedecer. Mis hermanos, no juguemos con fuego, porque fuego es otra palabra, porque vamos a salir quemados. Satanás es experto en engañarnos y vean que esa palabrita con 90% de verdad nos llevó a hoy en día tantas desgracias. ¿Sabes? Con respecto a lo que tú estabas diciendo ahorita, y es interesante porque eran seres perfectos.
Perfecto, sí, señor. Perfectos, y Satanás los engañó. ¿Qué se espera de nosotros, simples mortales? Simples mortales que ya no medimos sino el 20% de lo que medían esos hombres, que ya no vemos lo que ellos veían, que ya no tenemos la dirección directa de Dios, tenemos la Biblia y no la estudiamos. Es duro. Y, ¿sabes? En Patriarcas y Profetas, a mí me encanta ese libro, dice que Satanás hizo que Eva creyera que Dios la estaba privando de algo bueno. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Es interesante, ¿no? Que la estaba privando de algo bueno. Había algo malo dentro del huerto. Algo que no contamos en el episodio anterior es que cuando Dios crea este mundo perfecto, Él creó algo aún más perfecto para ellos. O sea, el mundo era perfecto, bonito, hermoso. Y aparte de que ya era hermoso, Dios dice, voy a hacer un jardín para que vivan allá mi creación más perfecta. ¿Había algo malo en la creación que Eva tenía que envidiar? Es interesante analizar eso. En el jardín del Edén que Dios hizo, o sea, para ellos lo único que tenían que hacer era enramar algunas hojitas de uva y acostarse ahí. Lo primero que ellos veían al despertar eran esos racimos de uva, esos árboles cargados de frutas. Realmente, yo creo que ese es el trabajo del enemigo, hacernos creer que Dios nos priva de algo bueno. Hacernos sentir mal con lo que tenemos, que es con las mismas bendiciones de Dios, hacernos sentir mal. Pensamos que Dios nos está restringiendo, cuando en realidad nos está protegiendo de las consecuencias de la desobediencia. Eva cayó en la trampa, tomó el fruto, lo comió y se lo dio a su esposo Adán. En la historia de la redención, otro libro de Elena G. de White, menciona que Adán entendió que lo que estaba haciendo... leo otra vez. Menciona que Adán entendió lo que estaba haciendo, pero decidió seguir a Eva en la transgresión. Sí, y quiero hacer un alto acá, ¿no? De pronto pensar, no, pero es que la culpa fue de Eva. No, aquí, como dicen por ahí, barremos por parejo. Todos la embarraron. Todos, tanto Eva como Adán. Los dos se creyeron autosuficientes, los dos se creyeron capaces de enfrentar las consecuencias y los dos cayeron lastimosamente. Todos tenían algo que trabajar en su carácter y fallaron lastimosamente. Sí, lo que tú mencionas es muy interesante y justo lo estábamos hablando un poquito antes de empezar el programa, y es de que Eva se creía que ella sola podía, porque los ángeles les dijeron, no estén solos. Ellos habían recibido la advertencia. No se separen, ustedes necesitan estar juntos porque juntos son más fuertes. El enemigo es astuto. Y ahí entendemos por qué en los capítulos anteriores Dios le hace una ayuda idónea al hombre, ¿no? Y por qué es importante que estemos con nuestra ayuda idónea, porque juntos somos más fuertes y debemos cuidarnos, porque si uno cae, lastimosamente el otro también va a caer. Ahí está el vivo ejemplo. Exacto. Y es como vemos esa gran lección. Nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. A quienes nos aman, los podemos llegar a lastimar. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, nos dice lo siguiente. Dice que luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Saben? Este versículo da mucha tristeza. Porque hasta antes de eso, ellos tenían la oportunidad de encontrarse con Dios. Dios bajaba y estaba con ellos, hablaba con ellos, comía con ellos, jugaba con ellos, echaba broma con ellos. Pero ahora les daba miedo la presencia de Dios. Les daba miedo que los encontrara. Sintieron vergüenza, sintieron miedo. Y Dios les dice, ¿quién les enseñó a ustedes qué era esto? Esto tan horrible. ¿Acaso eso es lo que nosotros queremos conocer? ¿La vergüenza y el miedo? Es interesante y es momento de empezar ya a analizar varias cosas de Génesis 3, ¿no? Que hasta ahorita estamos ahí. Sabes que ahorita que reflexionamos en eso, unos versiculitos antes, la serpiente le dice, es que Dios no quiere que ustedes sepan sobre el bien y el mal, pero en realidad lo que supieron era el miedo. Sí, puras cosas negativas. Lo que descubrieron fue miedo, temor, frío, sintieron que estaban desnudos, se avergonzaron. O sea, sintieron, como tú dices, tantas cosas negativas que Dios les dijo, ¿pero qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? Dios pronunció un juicio sobre ellos y
sobre la serpiente. Aquí todos pagan. Como dije hace ratico, barremos parejo. Sabes, nosotros cuando estábamos estudiando esto, yo dije, pero ¿por qué? La serpiente, ¿qué tiene que ver ahí ese pobre animalito? Y es de que simplemente es como el reflejo del enemigo. Hay algo interesante en la teología cuando se estudia más profunda, y es que Dios castigó simbólicamente varias cosas. Creación, creados. O sea, eso es una analogía de todo. Al castigar a la serpiente, castiga también la creación de Dios, porque vemos que a partir de ese momento todo fue en decadencia. Inclusive la serpiente pierde atributos muy lindos que tú puedes leer en la Biblia que ella tenía. Ella los perdió a partir de ese momento. Y eso es como una especie de profecía que, bueno, ya eso es para otro programa con otros especialistas en el área, pero es interesante. Entonces estamos viendo que Dios imparte unos juicios, 4 juicios más o menos. ¿Cuáles son? Más o menos esos juicios, ¿no? Es de que pues la serpiente fue maldita y condenada a arrastrarse y ser enemiga de la humanidad. Es lo que yo digo, es como la semejanza al enemigo. Al enemigo, sí. De que ya en la tierra entró el pecado. Y va a haber una... Y vamos a estar en guerra constantemente con el enemigo. Estamos en Exacto, guerra. Exactamente. Estamos en guerra constantemente desde que abrimos nosotros nuestros ojitos en la mañana. Él empieza, agarre el celular. No ore. Mire TikTok. Le agarró el tarde. Él empieza con Está en la esa iglesia, guerra. revise TikTok. Llegan las notificaciones. Exacto. Ese fue pues el primero de los juicios. El otro es, Eva sufriría dolor de parto y estaría sujeta a su esposo. Y saben, antes de continuar acá, y algo que tengo aquí marcado en mi Biblia, y es de que Dios, antes de decir, bueno, ¿tienen miedo? Tome, esto le pasa esto. No, Él le dijo, ¿qué pasó? Explíquenme qué fue lo que pasó. Y yo que soy mamá, a veces nuestra niña hace cosas y yo, ven, dime, ¿qué pasó? Y ella no es capaz de explicar realmente qué fue lo que pasó. Dios no necesitaba que le explicaran. Él sabía exactamente qué fue lo que pasó. Pero esto yo creo que está escrito, es para mostrarnos que el pecado nos trae algo que es que nosotros no reconocemos nuestros errores. Adán se le dijo, ¿qué pasó? La mujer que tú me diste. Uh-huh. Eva, ¿qué pasó? La serpiente me engañó. La serpiente no dijo tú que me creaste porque no tenía cómo hablar. Pero dice, no reconoció su propio error. A pesar de que habían pecado, estaban hablando con Dios y les estaban diciendo, Señor, nosotros tenemos miedo. Pero no reconoció su propio error. Por no reconocerlo, Dios impartió estos juicios. Dice que Adán tendría que trabajar con esfuerzo para obtener alimento. Y la tierra, que es lo que tú decías, produciría espinos y cardos. La humanidad perdería el acceso al árbol de la vida y sería expulsada del Edén. De ese huerto tan especial que Dios había creado. Y vemos que todo lo que era perfecto hasta ese momento ya no lo era más. Todo se corrompió. Pero en medio de este juicio, Dios dio una promesa de redención. La encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta es la primera profecía sobre Jesús, quien vencerá y venció al enemigo. Y ahora las consecuencias no terminaron ahí, lastimosamente. Todo fue en decadencia total. Todo fue en decadencia. Tiempo después, Adán y Eva se encuentran y tienen a sus hijos. Y ahí empiezan otra vez a ver el sufrimiento. Ya la tierra se había malogrado. Pero ahora empieza a haber más cambios más fuertes en la creación perfecta de Dios. Sabes, cuando nosotros leemos el capítulo 3, ya finalizando, dice que Dios le hizo unos vestidos a Adán y Eva. Y ahí también nos habla del primer sacrificio, ¿no? Dios les dio órdenes de los sacrificios que debían de hacer. Cuando en Génesis 4 encontramos a Caín y Abel, ambos trajeron ofrendas para Dios con amor. Pero Dios aceptó la de Abel porque era la correcta. A veces nosotros creemos que nosotros
amamos a Dios, pero a nuestra manera. Veía un TikTok esta mañana. Y ay, sí, hablando de TikTok y el celular. Pero era mi tiempo de ocio. ¿O tarde? No, eso fue antes de llegar acá a grabar este episodio. Veía un TikTok y el TikTok, esto era un audio actuado en inglés, de hecho, así que me costó entenderlo un poquito. Me gasté el poquito inglés que tenía para hoy. Y decía la persona llorando, ¿no? Si usted sabía cuál era el camino verdadero, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué nunca me mostró el camino correcto? Caín y Abel conocían el camino a Dios. Y a veces, aparte de que no lo conocemos, rechazamos el camino verdadero. La historia de Caín y Abel es muy triste. Es muy triste porque ambos sabían lo que tenían que hacer, cómo lo debían hacer. Uno lo estaba haciendo como Dios lo había pedido, de la forma que Dios lo había pedido. Y el otro estaba haciendo lo que para él parecía bien. Y lo que tú dijiste hace un momento, amor, cuando nos equivocamos, nos reconocemos. Y Caín se llena de ira. Y en vez de corregir su actitud, pedir perdón, se llena de resentimiento. Un resentimiento tan horrible que lo llevó a acabar con su hermano, matando a su propio hermano. Y ahí vemos las consecuencias del pecado. La creación, lo que Dios había creado con sus propias manos, que le había dado el soplo de vida, que había doblado sus rodillas, se estaba quitando la vida el uno al otro. Caín matando a Abel. ¿Sabes? Aquí me recuerda, todo lo que nosotros hacemos lo pagamos y no lo pagan nuestros hijos. Tristemente, Adán y Eva vieron eso y vivieron, y yo no me imagino el sufrimiento que tuvieron ellos al ver que sus propios hijos, hicieron se estaban quitando tal la vida. Aberración. Porque eso nunca se había visto. Jamás. Dios les había dicho van a morir. Y de hecho ya no van a comer más del árbol de la vida. Algún día van a morir. Y vivieron mucho. Por lo menos Adán vivió muchísimos años. Sí, acá yo lo tengo registrado más o menos 930 años. 930 años, eso es bastante. Pero ver la muerte en su familia causada por su propio hijo, su hijo a su otro hijo, debió haber sido muy desgarrador. Las consecuencias tan grandes, consecuencias que llevaron a una maldición y a una condena hacia Caín. Así es, Caín fue maldito, condenado a vagar errante. Dios colocó una marca en Caín para que nadie lo matara. Cobrase como ese tipo de venganza. Claro, porque... Y ahora la consecuencia iba a ser mucho peor porque ya mataban era por venganza. O sea, esto fue la aberración de la aberración. Sabes, hay algo que también tenemos que destacar acá y que habla la hermana Elena de White en uno de sus libros, y es de que ella dice... Bueno, a veces nosotros creemos, o porque vemos películas de la creación, cuando salen Adán y Eva del Edén, de una vez es un desierto. Entra un desierto, soledad, vientos, pero en realidad no. En realidad mantenía todavía la creación esa perfección. Solo que el jardín del Edén era algo mucho más especial. Eso es correcto. Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, él va a estar errante por la tierra, pero aún así era una tierra hermosa, maravillosa, con... Nada de lo que nosotros vemos hoy en día lo es. Ahorita en unos minuticos vamos a ver el por qué. Y dice que su descendencia se apartó de Dios y desarrolló una sociedad corrupta. Él fue el fundador de la primera ciudad y empezaron, bueno, ahí nosotros podemos ver la descendencia de Caín. Incluso ahí están los artífices de toda obra de bronce, de hierro, y un montón de cosas. Empezaron a tener de a 2, 3 mujeres. O sea, empezó una decadencia que yo creo que Adán dijo, pero es que todo se salió de control. Es interesante, estudiamos hace un poco sobre la descendencia de Caín. A Caín se le imparte Dios le dice, el que lo mate a él va a ser maldito. No recuerdo cuántas veces. Uno de los 7 veces. De los bisnietos de Caín dice, bueno, si Caín fue maldito 7 veces, si lo matan, yo voy a ser tantas veces más maldito el que me mata. O sea, una deploración tan horrible. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo que me parece más triste del Génesis 3, 4, 5 y 6, que Adán desgraciadamente vio eso con sus propios ojos. Estaba vivo. Él estuvo vivo hasta sus propios... Aquí vamos a hacer un salto rápido por el capítulo 5, no porque no nos guste, sino porque esto es como un audio que anda por ahí. Yo conocí a un amigo que tenía un amigo que tenía un amigo y ese era amigo de tal amigo. Entonces esto es como una recopilación de toda la descendencia. Cuando estudiábamos esto, y no tengo los apuntes aquí, nosotros logramos rastrear la vida de Adán casito hasta unos añitos antes. Bueno, ya es muy aproximado, unos años o sea,
llegamos a la conclusión de que Adán tuvo el privilegio de predicar sobre el arca de Noé. Pues se demoraron 120 años en armar el arca. Armar el arca. Pero entonces cuando usted rastrea, logramos casi que parecer que Noé conoció a Adán o estuvo muy cerca de Adán. De pronto no lo conoció personalmente, pero haga de cuenta que murió y a los pocos tiempos Noé como que entró en conciencia. Entonces eso es algo muy interesante que podemos rastrear en el capítulo 5. Yo lo invito a que vaya y se lea la descendencia muy detalladamente. Hay historias interesantes como la de Enoc, que caminó con Dios y fue llevado al cielo, Matusalén, sus hijos, y ahí encontramos el linaje. Pero entonces analizamos el capítulo 5 y yo decía, qué duro para Adán haber visto toda la decadencia hasta el capítulo 6, donde se habla sobre la maldad, hasta el punto en el que Dios dice, me arrepiento. ¿Sabes? Cuando leemos en la descendencia, vemos que llamó a su nombre, que vemos que nace Noé y le colocaron el nombre, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lo chistoso es cómo se libraron, ¿no? Yo creo que el papá dijo, bueno, Noé nos va a librar, pero... ¿De qué? Faltaban Sí. un par de añitos para saber cómo los iba a librar Noé. Y decíamos hace un momento, ¿no? Génesis 6, vemos la maldad que se multiplica de manera grande en la tierra. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Era mucha. Y en el versículo 6 del capítulo 6 hay lo que dice ahí es tan doloroso, y es que en mi Biblia tal cual dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero yo estuve rastreando el hebreo y aquí habla en inglés es was de pasado, y dice lamentó, was sorry, lamentó. No es como que, ay, me arrepentí, ¿yo por qué hice esto? No, él lamentó en su corazón. Si vamos a buscar una palabra más adecuada, es pesó. Ajá. Le pesó en su... Eso cuando usted confía en alguien y usted tiene la plena confianza porque ama a esa persona y esa persona lo defrauda, usted siente como ese dolor en el pecho de... me duele. Eso fue lo mismo que Dios sintió. Me duele. Y como los amo tanto, yo no voy a dejar que esto prosiga. Y lo más triste es que de todos los que habían en ese momento, el único que halló gracia ante Dios fue Noé. Uh-huh. El único. El que nos aliviará de nuestras obras. Su creación perfecta. El único que halló gracia fue Noé. Así que, lo siguiente que vamos a estudiar lo vamos a dejar para nuestro próximo capítulo, pero no antes, sin dejar una preguntita que nos hace reflexionar, y es: ¿estamos obedeciendo la voz de Dios o dejándonos llevar por el mundo? ¿Estamos siendo Noé o estamos siendo el resto del mundo? Así que, amigos, con esa reflexión terminamos este programa. Nos vemos en la próxima emisión, donde hablaremos sobre la conclusión del pecado en ese momento y cómo afectó la creación perfecta de Dios. Muchas gracias. Recuerden que estuvo con ustedes Jennifer y Joan. Dios les bendiga. Chao, chao.